Then, now, forever. Together. Ubicación. Berlín, Alemania. Están viendo en vivo el Uber Arena con entradas agotadas. Es la capital de Alemania para Bash in Berlin. El campeonato indiscutible de WWE está en juego. Cody Rhodes defiende ante Kevin Owens. A Cody se le dobló la rodilla. ¿Qué estás haciendo, KO? Kevin no pudo apretar el gatillo. Cody Rhodes retiene el título. Los títulos femeninos en pareja están en juego. Belair y Cargill están una vez más en la cima de la división femenina por equipos. La rivalidad más acalorada de WWE llega a un punto crítico en una lucha de correa brutalmente implacable. GTS. Otro GTS. Punk gana el combate de correa. Los gemelos del terror finalmente tienen en sus manos a Liv Morgan y Dominic Mysterio. Dom en serios problemas. The Judgment Day. Y ahora Damian Priest. Por fin llegó la venganza. En la ciudad adoptiva de Gunther, Gunther defiende el campeonato mundial pesado contra Randy Orton. Uno de los enfrentamientos más físicos que presenciaremos. La dormilona cerrada sobre Randy. Randy Orton se ha desmayado. Gunther retiene el título. Cabalga, familia hispana, gracias por estar con nosotros compartiendo como todas las semanas lo mejor de WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyaman Rodríguez, sean todos bienvenidos. Mis buenos panas, acabamos de pasar por el gran evento Bash in Berlin y fue apoteósico. Obviamente WWE nuevamente rompiendo marcas. Gracias a ustedes, nuestro universo de WWE. Vimos grandes combates, entre ellos una gran lucha por el campeonato mundial pesado entre el campeón Gunther y su retador Randy Orton. Fue un combate impresionante, pero debemos decir que Randy Orton desafortunadamente no logró su 15º campeonato mundial porque Gunther sigue reinando. Gran combate, no olvidemos que estaba en su tierra adoptiva, como él le dice, a Alemania. Así que en el pasado Raw, el campeón mundial pesado Gunther hizo acto de presencia porque le dijo al universo que, bueno, ya dejó eso en el pasado, quiere nuevos retos. No olvidemos que es muy importante esto. 75% del tiempo que Gunther ha estado en WWE ha sido campeón. ¿Pueden creerlo? Y si eso es bueno, esto no es tan bueno porque parte de ese otro 25% le pertenece a un hombre llamado Sami Zayn. Así que mientras Gunther decía, bueno, yo voy a buscar nuevos retos, ¿quién apareció? ¡Bailame ese trompo en la uña! Sami Zayn a decirle, yo quiero ser el próximo en fila. Sí, ya te vencí por el campeonato intercontinental porque no intentamos bailar esta vez por el campeonato mundial pesado. A lo que el campeón le dice, no, gracias, pero no. Y si algo sabemos de Sami Zayn, amigos, es que nunca, pero nunca se da por vencido.
Tú sabes muy bien que desde que he estado en WWE yo soy el único tipo que te ha vencido a ti en el centro de este ring. Desde que ha estado en WWE, eso dice Sami. Ahora tengo tu atención. Puedes correr, puedes esconderte por tanto tiempo cuanto quieras, pero Gunther, no te equivoques. Voy a perseguirte y yo seré un campeón mundial pesado. Mis buenos panas, si Gunther sigue reinando como campeón mundial pesado y puede seguir disfrutando su reinado, yo creo que esto pica y se extiende porque Sami Zayn, lo conocemos, no va a parar hasta conseguir lo que desea. Bueno por él. De verdad, Bash in Berlin nos regaló grandes contiendas titulares, pero además nos regaló una espantosa lucha de correa entre dos oponentes que se detestan, CM Punk y Drew McIntyre. Estuvieron amarrados por una correa en sus muñecas y fue, amigos, horripilante cómo usaron esa correa para lastimarse. Mi madre, cómo se hicieron daño. Pero al final mandó a dormir 3 veces al guerrero escocés y CM Punk consigue su primera victoria en WWE en 10 años. Eso es como para celebrarlo, ¿verdad? Y obviamente eso fue lo que hizo en el pasado Raw. CM Punk, el que dice ser la voz de los que no tienen voz, él dice ser el disciplinado, dice ser el mejor en el mundo, pero definitivamente puede decir que venció a Drew McIntyre en Bash in Berlin. Vino de verdad a celebrar con el universo, pulsera en mano, muy contento diciendo, ya yo dejé a Drew en el pasado, quiero nuevos retos, ¿por qué no? Otro hombre que también venció por oro esa noche y se refería a Gunther. Pero si él de verdad pensó que iba a dejar a Drew McIntyre en el pasado después de la derrota de Berlín, hubiese sido un poquito mejor que lo pensara más arduamente. Amigos, desafortunadamente tenemos que regresar con estas imágenes que nos dejan muy preocupados. CM Punk estaba contento, celebrando, camino a ver a su esposa y a su perro. Quiso pasar por Denver, Colorado, para estar con el universo un rato. Dijo claramente que su propósito era continuar hacia adelante, dejar a Drew McIntyre en el espejo retrovisor porque quiere apuntar hacia Gunther y el campeonato mundial pesado. Pero, desafortunadamente, el futuro inmediato que Punk se planteó fue destruido por Drew McIntyre. Eso que ven ahí en la mano de Drew McIntyre son los pedazos que quedaron de la pulsera que tanto tiempo se han peleado ambos. Que originalmente fue de CM Punk, regalada por una fanática. ¡Oh! Horripilante. Con collarín, en camilla. ¡No, no, 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 no! McIntyre, 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 no destruyas más tu carrera. McIntyre, tiene que haberle roto algo por dentro, está sangrando por la boca. Los ojos, los ojos. Mis buenos amigos, y todavía estamos esperando saber exactamente qué pasa con CM Punk después de haber sido trasladado a un hospital. Vamos a ver qué nos dicen los médicos. Esperamos saber algo de Punk muy pronto. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Mis buenos panas, Bash in Berlin nos regaló más de una venganza. Así es, no olvidemos que Mammy Rhea Ripley y su gemelo del terror, Damian Priest, se enfrentaron por equipos en un combate de relevos mixtos a la campeona mundial Liv Morgan y al sucio Dominic Mysterio y los vencieron. ¡Auch! Creo que por ahora la gira de venganza de Liv Morgan, cancelada. Bueno, Mami apareció en el pasado Raw justamente para hablar con el universo y dejarnos saber qué era lo próximo para ella. Pero adivinen quién la emboscó, o quiénes, mejor diría yo. Ajá, adivinaron. Dominic Mysterio y Liv Morgan. Amigos, qué merequetencia, no, hasta le lastimaron la pierna. Apareció rápidamente su gemelo del terror, Damian Priest, para ayudarla, pero llegó tarde. El daño estaba hecho, sin embargo, no fue todo para los gemelos del terror esa noche en Raw.
Hablando de terror, ¿cómo se me olvida esto? El maestro Gable pautó, porque fue idea de él, una lucha de relevos australianos donde su actual familia, o sea, American Made, se enfrentaría a los otros, los ingratos, lo que queda de la Academia Alpha, y fueron desguayangados. Brutus Creed, Julius Creed y Ivy Nile acabaron con ellos. Bien hecho por ingratos, no digan que yo lo dije. Pero bueno, al final del combate, el maestro Gable sube al ring para hablarle justamente a tío Howdy y le dice, ¿sabes qué, Howdy? Yo descubrí algo, tú eres humano y te podemos vencer. Así que la próxima semana trae a 4 de tus locos para que se enfrenten a nosotros en un combate de 8 superestrellas. Mixto el combate, ¿pueden creerlo? Y se ha dicho siempre, amigos, que una cosa es llamar al diablo y otra muy diferente, verlo venir. Y eso fue exactamente lo que hizo Chad Gable en el pasado Raw. ¿Qué hiciste, maestro Gable? ¡Oh! 375 days. 375 días. My sanity crumbled. Mi sanidad resquebrajó. Se destruyó. Mi camino Is in the void now. está ahora en un hueco. The silence El silencio is deafening. me ensordece. But I can still hear Pero todavía puedo escucharlo. my life Mi vida is no longer mine. ya no es mía. So if this is the path that you have Así que chosen, si este es el camino who que am tú I to escoges, direct you ¿quién soy yo para and prohibírtelo? your undoing? Prohibir tus formas. You gamble your very being, Tú apuestas and we tu propio ser. Y will nosotros collect the debt. vamos a recoger con muerte. La deuda será saldada. Cualquier equipo de 4 fenómenos que tú quieras. Eso le dijo Chad Gable. Y aparentemente Uncle Howdy ha aceptado. Y buenos panas, este combate es oficial. El lunes en Raw, no te lo pierdas cuando tengamos acción por equipos de 8 superestrellas. Será un combate mixto entre American Made y los desquiciados Wyatt Six. ¡Ay, mi madre! Ese fue el reto del maestro Gable, pero tal vez haya mordido más de lo que él y su equipo puede masticar. Déjenme hablarles. ¿Quieren saber sobre la mega estrella? ¿Sobre hablar cómo es? Estoy poniendo bajo aviso a todo el elenco. Y probando lo que digo. Respaldando lo que digo. Y encargándome de los negocios. Bueno, si no saben nada, y obviamente no saben nada, entonces solo sepan esto. Hay una diferencia entre estar en el juego y gobernar el juego. ¿Y de quién es el juego? El juego es de la mega estrella LA Knight. Yeah. Aquí vamos. Bronson Reed. Braun Strowman. La batalla de los gigantes. Esta es una nueva raza de hombres grandes, uno de los mejores atletas del mundo. Y ahora la pelea se traslada hacia el estacionamiento aquí en Providence. Dios mío, Dios mío, oh, Dios mío. Oh, mi Dios, no lo hagas. Pronto, ¿qué demonios estás pensando ahora? De arriba, no. Consigan un médico. Consigan un médico con emergencia. Busquen un médico ahora mismo.
Estoy aquí con el gerente general de Raw, Adam Pearce, y Adam, con Bronson Reed fuera de acción esta noche, hay un hueco muy grande donde dentro de esta triple amenaza tiene Sheamus, Ludwig, y encontraste reemplazo para el tercero. ¿Sabes qué? En este día cualquier cosa puede pasar. Obviamente tú piensas que yo voy a sacar rápidamente un nombre, pero no lo tengo todavía. Hay un campeonato intercontinental de por medio. Bron, ¿qué haces aquí? Escuché que estabas buscando a alguien para que reemplazar en la triple amenaza a Bronson Reed. Sí, pero ni siquiera se supone que tú estás aquí esta noche. No entiendo, estoy todo aporreado por lo que pasó la semana pasada. Los médicos me dijeron que si podía hacerlo, era por mi cuenta. Yo puedo ir. Mira, yo no sé cómo puedes estar aquí parado frente a mí pidiendo un combate, pero si el médico dice que puedes hacerlo y tú me miras a los ojos y me dices que puedes hacerlo, yo puedo hacerlo. Yo quiero este combate esta noche. Bueno, eso me parece poético. ¿Sabes qué? Bron, estás dentro de la lucha. Gracias. Voy a hablar con los médicos. Mis buenos panas, aunque les parezca extraño, Big Bronson Reed no podrá competir en el torneo que busca el próximo retador número 1 del campeonato intercontinental porque simplemente estaba enfermo. Recuerden lo que pasó entre él y Braun Strowman la semana anterior. ¿Qué clase de paliza se dieron? Dios mío, en el estacionamiento se destruyeron, aunque la peor parte la llevó justamente el gran monstruo entre hombres. Así que en el pasado Raw, el gerente del programa estaba alándose los pelos. Bueno, no tiene ninguno. Estaba desesperado buscando quién podía ser esa persona que ocupara ese último puesto en la triple amenaza. ¿Y adivinan quién da el paso al frente? Braun Strowman. No estaba bien. No puede estar bien, no puede estar al 100%, pero el médico le dijo, si tú crees que puedes hacerlo y asumes la responsabilidad, vamos para allá. Así que la primera triple amenaza justamente pautada para esa noche, Ilya Dragunov vence de una forma categórica al sucio Dominic Mysterio y a Dragon Lee. En la segunda triple amenaza ya estaban pautados Sheamus, Ludwig Kaiser y un monstruo ahora que venía simplemente a cambiar el terreno de una forma inesperada. Y aunque sabíamos que él no estaba completamente listo para la contienda, era una gran posibilidad de que él saliera con la victoria. Así que bueno, vamos a ver qué pasa al final de esta triple amenaza para saber quién será el último hombre en ocupar el puesto en el fatal de 4 esquinas de la próxima semana en Raw, y eso nos dará al retador número 1 de Braun Strowman por el campeonato intercontinental. Y a por más. El hijo de su madre en la esquina. Sheamus se aparta y le mete la rodilla como estocada en la espalda. Creo que Sheamus puede tener inequívocamente, sí, un estadio completo para hacer los latidos del Bodrán. El pecho de este hombre es como un estadio de fútbol. Dale, dale con confianza, saca esa rabia para afuera. Y viene con la rodilla y le mete la rodilla en el rostro. Ha caído el monstruo. Ha regresado Kaiser. ¡Oh, tremenda, tremenda rueda! ¿Cómo lo consigue? 1, 2 y... Es una derribada de bomberos que no termina de soltar y por eso lo convierte en rueda. Es muy, pero muy difícil esa movida. Pero este muchacho es un gran atleta, en la mejor condición física de su vida. Lo buscaba, no lo encontró. Sheamus iba a buscar, iba a encontrar quizás. Dice que no, Kaiser. Hermoso en su guiri, buena patada. Y ¡ay, ay, ay! De frente, la primera hermana de la Brock Kick. 1, 2 y... Pete Dunne no lo quiere ver. El combate fatal de 4 esquinas. ¿Qué es esto? Esto no suele ser el Chanel, es un artículo que no sé exactamente lo que fue. Imagínense, primero creí que estaba fuera el monstruo, después Kaiser y finalmente Sheamus. Y el bombazo corredizo, aprovechando el momento y el descuido. 1, 2 y 3. Contra lona de poder, mientras ejecuta ese malsano ánimo que siempre lo acompaña. Y Braun Strowman ha conseguido de una forma mágica avanzar para este combate. Por eso, amigos, el campo está listo.
Jey Uso, Big Don, Ilya Dragunov y ahora Braun Strowman se enfrentarán en un combate final para reclamar una codiciada oportunidad. Con la victoria que pertenece a la primera superestrella en anotar una caída, es lo más impredecible que hay. Pero de nuevo también lo es el hombre que espera al ganador. Será un combate fatal de 4 esquinas para conseguir al retador número 1 al título intercontinental y ese combate se llevará a cabo el lunes en Raw. Es tu momento de tener un nuevo comienzo para ti, Us. Sé tú mismo, Us. Crea tu propio legado, Us. Main Event, Jey Uso tiene a toda WWE de pie. Tú sabes dónde encontrarme porque así soy yo, Us. Y Main Event, Jey Uso ya está en tu ciudad. Muy bien. Vine aquí para decirte que no llegué a Dom, pero te veo sonriendo. ¿Dijo que sí? No. ¿Cómo? No. Well, what do you say? Entonces, ¿qué dijo? Yeet. Muy bien. Eso está bien. Still have to have a talk with him, though. Todavía tengo que hablar con el primero. Te aprecio por eso. Un momentito. ¿Y este hombre? Amigos, ¿se acuerdan que hace poco les dije que no era lo último que veríamos en Raw de los gemelos del terror? Y me refería a esto. Después de lo que le pasó a Rhea Ripley, cómo le lastimaron la pierna, Damian Priest estaba realmente iracundo y quería acabar con todos. De hecho, él mismo se planteó la posibilidad de enfrentarse en desventaja a los campeones mundiales en pareja Finn Balor y JD McDonald. Lo digo y no me lo creo. Si eran hermanos ayer prácticamente. Obviamente solo no podía hacerlo. Mami le dice un poco de por favor, que así no puede ser. Y Damian Priest ha tenido muchos enemigos que se ha labrado en los últimos años por las cosas que ha hecho. Pero Mami, siempre recursiva, dice, yo tengo una brillante idea. ¿Saben cuál es la idea? Patada a la barbilla para McDonald. Y cuidado con la lanza. Dios mío, lo ha partido por la mitad. Main Event, Jey Uso. Ahora, ¿no le conviene a Damian Priest que se lleve la victoria por el equipo? Cuando el agraviado aquí era Damian Priest. Bueno, amigos, va a repetir la dosis. Finn interviene. Esta es la campeona mundial. Esta es la campeona mundial. No se metan con sus hermanos. El dolor tiene que ser inconmensurable para este hombre. Ya lo vieron. Ella no está ahí por más nada, sino porque de verdad los quiere. Los quiere a todos, como sus hermanos. Y obviamente a Dom de otra manera. Slim Blade, ya lo dijo Dom, que no habían dormido nada en el viaje por varias razones. Fuego a la lata, apunta las patadas del sótano. Sí, atribulado a Main Event, que está perdido. Vean al príncipe. Super Coup de Gray. Viene el mortal invertido. Así es, de McDonald con la plancha para la victoria sobre Main Event. 1, 2 y... Ustedes me podrían explicar de dónde rayos salió Damian Priest. Si él no existía. Él no existía, él estaba desaparecido. Ay, se volvió a subir la gata a la batea. Menos mal que Liv no le tiene miedo. Liv no le tiene miedo. Bueno, y si viene así cojeando, mucho menos. Rhea. No hagas esto, Rhea. No se la pongas fácil, Rhea. La explosión. Te tomé el título, te quité el brazo, te quité la familia y no te voy a quitar la otra pierna. ¡No! Era una actuación, Dios mío, casi. No. Corre, campeona. Bueno, no era tan actuación, definitivamente le duele, pero esta es una mujer muy fuerte. Ay, Dios mío, qué programa. ¿Pero qué le pasa a esta gente? El pendiente de lo que está pasando afuera, o ellos pendientes.
Se deshicieron de McDonald y ahora el próximo va a ser con Razor's Edge. ¡No! Lo salva. Buena patada. ¡Ay, ay, ay, ay! En la peor lugar, en la peor manera, en el peor espacio de su cuerpo. Ha recibido el patadón. El impacto también de Main Event. Razor's Edge para JD McDonald, el mártir del grupo. El universo lo pide. El universo lo pide. Viene con su Jeet. Viene con su Jeet. Super plancha samoana, zapote para la victoria. Enganche de pierna para McDonald. 1, 2 y 3. Aquí están sus ganadores. El equipo de Damian Priest y Main Event Jey Uso. Amigos, tengo un poco de temor de que esto les dé a ellos la idea de pedir una lucha titular con Adam Pearce. Porque Adam Pearce se la daría sin pensarlo. Porque él no quiere que The Judgment Day tenga ningún título en su poder. Esta mujer, pero casi le conecta completamente esta muleta. Momentos finales. Al filo de la navaja y después al filo de la plancha samoana. Menos mal que Main Event tiene la lucha la próxima semana donde quiere convertirse en retador al campeonato intercontinental. Porque si no, les juro que de aquí van a la oficina de Pearce, que está pendiente de lo de Punk, pero dirían, no me importa. Danos la oportunidad titular en la premier de temporada del próximo lunes en Raw. Mis buenos panas, ya vimos que Mami con la rodilla lastimada se detiene. Apareció y le otorgó la victoria a su gemelo del terror, Damian Priest, y a su compañero esa noche. Lo voy a dejar así. Main Event Jey Uso. Y creo que realmente la venganza de Mami y Priest no ha terminado sobre The Judgment Day. Y si yo digo que el burro es marrón, es que tengo los pelos en la mano. Volviendo a Main Event Jey Uso, amigos, no olviden que la próxima semana para él podía ser muy grande, porque en un fatal de 4 esquinas podía coronarse como retador número 1 al campeonato intercontinental de Bron Breakker. Y recordemos que nunca ha tenido la gloria individual, oro individual en toda su carrera en WWE. Main Event Jey Uso. ¿Cambiará la historia? No lo sé, eso pasará en la premier de temporada de Monday Night Raw, donde además veremos una lucha por los campeonatos femeninos en pareja y un encuentro rarísimo, mixto, entre dos equipos que me dan la cosa. Bueno, uno más que otro. Estamos hablando de American Made contra los Wyatt Six. ¡Mi madre! Y si eso es del lado de Raw, veremos el último SmackDown antes de que la marca azul se mude a nueva casa en la cadena USA. Recuerden que antes de Bash in Berlin, Solo Sikoa dijo, sea uno o el otro, quien gane, no me importa, el título indiscutible de WWE, yo lo voy a estar esperando. El ganador fue justamente, o quien retuvo, para decirlo correctamente, fue Cody Rhodes. Así que estamos seguros que en el próximo SmackDown, Solo Sikoa va a decir, Cody, vamos a bailar por ese título. Amigos, qué disyuntiva, ¿verdad? Bueno, la disyuntiva mía es ahora, ¿cómo sigo hablando con ustedes si se me acabó el tiempo? Bueno, ojo, pero aquí estaremos la próxima semana como siempre para ponernos al día con todo lo bueno que pasa en WWE, en WWE en español. Yo soy Marcelo Mayuyaman Rodríguez y... ¡No! ¿Qué hice? Cabalga. Sí, ese no soy yo.